Buen día, querido auditorio, y bueno, hoy estamos en el programa nuevamente para mujeres y en esta ocasión pues tenemos una invitada muy especial, Vanessa Barahona, candidata del PRI a la Diputación Federal por el Distrito 10. Gracias. Y bueno, anteriormente fue delegada de la Secretaría del Trabajo en Puebla. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Rosaura, ¿cómo Bienvenida. estás? Muchas gracias. Muy buenos días a todas. Todavía, ¿verdad? Todavía. Buenos días. A Circe y a Jenny y a todo el público que tienen por internet, ¿no? Así que es. nos escuchan y nos ven. Así es. Sí, Vanessa, quisiéramos preguntarte, ¿quién es Vanessa Barahona? Sí, así tan sencillo y básico, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes de repente estamos ahora, por ejemplo, en esta época electoral, con tantos candidatos y tantas candidatas? Y a lo mejor la imagen te pudiera dar alguna percepción, pero pues creo que no es por ahí, ¿no? Debemos saber quiénes son, quiénes somos. Así es, conocer el lado sensible. Y Exacto. es lo que queremos hoy en este programa, conocer el lado sensible de Vanessa Barahona. Pues Vanessa Barahona es una poblana que ama su estado y que soy abogada, que tengo la fortuna de haber elegido la licenciatura o la carrera correcta y que tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta, porque muy tempranamente descubrí que el amor por ser abogada, porque siempre quise ser abogada y lo logré, porque yo hace algunos años inicié otra carrera que no tenía nada que ver con la abogacía y estudié media licenciatura de químico farmacobiólogo. Y nunca dejé de perseguir mi sueño hasta que lo logré, incluso con una hija ya de 3 años. Me gradué cuando ella tenía 5 años aproximadamente y pues esa vocación la encaminé a lo que más me gusta hacer, que es hacer política para bien, hacer política para transformar la vida de las personas y porque creo mucho en la gente, creo mucho en, por ejemplo, te puedo decir, las mujeres tenemos una gran capacidad de articular esfuerzos, energías, y que con la convicción y con el propio esfuerzo de, ya sea de una o de un personaje, estamos hablando ya sea un hombre o una mujer, podemos a lo mejor hacer grandes cosas, ¿no? Es decir, que los varones también creen en este poder de la energía femenina y que yo lo he comprobado cuando he trabajado con amigas, con mujeres en distintos ámbitos, hemos logrado grandes cosas, ¿no? Y en eso creo, en eso he trabajado recientemente, como lo dices, fui delegada federal del trabajo, pero tengo casi 20 años de trayectoria en el medio público y mi trayectoria profesional se remonta a una formación de Contraloría, porque yo fui contralora o delegada estatal en distintas secretarías, como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a nivel estatal, en Gobernación, en la Secretaría de Gobernación, en el instituto que da seguridad social a los trabajadores del Estado, el ISSSTE, y fui comisaria también en SICOM, y bueno, también he litigado por mi parte, ¿no? He litigado también en algunos poquitos despachos y he tenido cargos políticos también respecto a haber sido la secretaria coordinadora ejecutiva de la CNOP, coordinadora de asuntos jurídicos del PRI, del comité directivo, coordinadora de asuntos jurídicos del OMPRI en alguna época. Fui regidora suplente en la administración de Enrique Dóger Guerrero como presidente municipal. Y bueno, básicamente esa es Vanessa Barahona, en lo público. Toda una trayectoria y podemos ver que hay candidatos o candidatas que están queriendo construir una trayectoria, ya lo habíamos dicho anteriormente en algunos programas, y quieren construir una trayectoria de un día para otro. Vanessa Barahona trae trabajo,
Mucha trae experiencia, experiencia, trae una buena trayectoria y bueno, estamos muy honradas de que hayas asistido al programa para mujeres y yo sé por ahí que tienes propuestas muy interesantes para la mujer. Pero bueno, antes de entrar de lleno a las propuestas, quisiera yo preguntarte, ahora que has ido recorriendo los diferentes lugares del Distrito 10, ¿cuáles son las necesidades, cuáles son las peticiones que la ciudadanía te ha venido haciendo? Y bueno, si tus propuestas se asemejan o van de la mano con esas peticiones de la ciudadanía. Claro, sí, es una pregunta muy interesante y permítanme también, faltó esta parte que a mí me gusta mucho y me enriquece, porque es el área que enriquece mi labor pública y mi trabajo en la administración pública, que es el activismo o el trabajo en asociaciones civiles. Tengo también experiencia en esto. La vida y las amistades también me han involucrado sin querer queriendo, y en los lapsos que no he tenido cargos públicos me dedico a eso, a las asociaciones civiles. A la asistencia social. Así es. Qué también, bien, Vanessa. porque ahí se me ha abierto campo fértil, porque yo creo que está esto que les platico, y a lo mejor si lo digo yo se va a oír mal, o dicen que lo hago en voz propia es vituperio, y pudiera ser así, pero te quiero decir que me enriquece tanto que pues ahí está el trabajo que hemos hecho, por ejemplo, en la Barra Angelopolitana de Abogadas, de la cual sigo presidiendo desde hace ya 12 años. He también participado en asociaciones como Amar y Trascender, como el Parlamento de Mujeres Mexicanas, en la Fundación Conserva México, que actualmente tiene mucho trabajo en áreas rurales, y así en muchas otras, si no asociaciones formales, sí hemos hecho trabajo, por ejemplo, para mujeres en situaciones de cárcel, ¿no? En situación de cárcel, y las mujeres que entran sin empleo, y nos hemos dado cuenta que la mayoría entran sin empleo, ¿no? A los reclusorios. Hemos hecho trabajo también a favor del comercio justo, ¿no? Con algunas asociaciones civiles que en Puebla están trabajando por ello, y la Fundación Conserva México. Se generó por parte de la fundación la Feria de la Verdura, por ejemplo, en donde desde el trabajo y el esfuerzo que hacen los campesinos precisamente del distrito de San Andrés, en San Luis Tehuiloyocan, ese esfuerzo de pues generar riqueza alimentaria y de cosechar, sembrar y cosechar productos del campo con agua de pozo, en donde esta región de San Andrés y todo el distrito 10, yo la llamo que es una región bendita, porque hay recursos naturales, todavía. Hay recursos humanos todavía, y tenemos que preservarlos, ¿no? Entonces, ese trabajo también me gusta, y hemos hecho también cosas para la lucha en contra del cáncer de mama, etcétera, ¿no? Y bueno, los requerimientos y efectivamente el paso por las juntas auxiliares, los barrios, las colonias, que en el Distrito 10, que en todos los municipios hay una diversidad impresionante en acervo cultural, acervo y contenido social, en necesidades básicas o necesidades propias de la población, muy distintas, ¿no? Y yo creo que sí empatan con las propuestas que estamos trayendo para poder ocupar la Diputación Federal para el Distrito 10, porque desde mi trabajo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o desde mi quehacer, mejor dicho, pues me di cuenta que hacían falta muchas cosas en todo Puebla por el tema laboral. El mundo laboral es un tema que al gobierno actual no le interesó. La política pública en temas laborales no le interesó y la relegó a un segundo término, dándole prioridad
al tema empresarial y de generación de empleos a través de, pues, darle prebendas y mucha concesión a la inversión directa, que es necesaria, lo sabemos, es necesarísima, pero se olvidó de buscar que los trabajadores del Estado, los mismos trabajadores en el sector público y privado, de lo local, pues sus derechos laborales no fueron bien custodiados. Y tengo con qué decirlo, porque estuve en una secretaría federal donde se manejan recursos para poder vigilar que los derechos de los trabajadores se preserven y se cumplan. Bueno, pues Vanessa Barahona, regresamos en un momento para que nos puedas dar ese tema. Y estamos en el programa para mujeres y pues contando con la presencia de Vanessa Barahona, desde luego, una mujer preparada, con trayectoria, y ella candidata para la Diputación Federal por el Distrito 10. Y continuamos, Vanessa, y nos estabas comentando acerca de este tema tan importante. Sí, que efectivamente tu pregunta iba enfocada acerca de que sí, las peticiones y las necesidades ciudadanas se encaminaban o se enrutaban a las propuestas que tengo, ¿no? En mi caso yo creo que sí, porque un grave problema que detectamos en todos los municipios, por ejemplo, es la inseguridad. Hoy todos en Puebla estamos asolados por los niveles de inseguridad, de asesinatos, de cuerpos que aparecen en las carreteras, en las grandes vías que comunican a nuestro estado. Aquí mismo en el periférico ecológico han aparecido ya cadáveres sí, y mujeres asesinadas. Y en los municipios donde se creía que había tranquilidad, como por ejemplo San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, creíamos que estábamos alejados de esas situaciones y vemos que la delincuencia se ha disparado de manera muy significativa. Y eso es grave porque precisamente, como bien lo dices, que Cholula en San Pedro y también en San Andrés, que cada una con sus características y sus riquezas propias para poder generar empleo y desarrollo, ¿no?, para la región, pues se está viendo afectada por los grandes niveles de inseguridad, en tanto que no se ha podido contener, y que ahora que viene el periodo de elecciones, pues a los gobernantes actuales no les importa porque ya van de salida o unos ya se fueron, y el tema de custodia de servicios de seguridad pública lo dejaron en manos de quién sabe quién, ¿sí? En el caso de San Andrés no puedo decir lo mismo porque ahí incluso pues sí conocemos al director de seguridad pública y sabemos que es un hombre probado en la administración pública, pero que le dejaron ya pues un aparato desgastado a término de un trienio, esto fue 4 años, 8 meses, sí. Al término de un lustro de gobernanza desgastadísima, ¿sí?, por el PAN en San Andrés, en donde la corrupción está a todo lo que da, rampante por donde le veas, y que afecta a los cuerpos policíacos. Y voy a que una de mis primeras propuestas en la Cámara Baja será brindar seguridad social al 100% para los policías en los municipios. No tienen seguridad social, no tienen IMSS, no tienen o algún otro esquema de seguridad social que exista en el país. Por lo tanto, no tienen vivienda, no tienen Infonavit, no tienen Infonacot, que es una prestación para los trabajadores y que la Ley Federal del Trabajo provee para efecto de que el trabajador acceda a un crédito de tasa blanda, accesible, y que cada vez va aumentando más. En este sexenio se duplicó el presupuesto para acceder a este tipo de créditos, donde los trabajadores formales, es que ahí es la raíz del problema, en la formalidad, puedan incluso pagar hasta licenciaturas, pueden pagar su propia maestría o el de los hijos. Y entonces, si hacemos un esquema de seguridad social que les corresponde por justicia social, o sea, no es ninguna bondad ni prebenda lo que estoy proponiendo, es simplemente que se cumpla la ley y que se haga sujeto obligado a los municipios.
al presidente municipal como patrón que es, porque es muy bonito dar discursos y hablar acerca de que vamos a defender los derechos de los trabajadores, cuando en casa no lo hacemos. Así es. Y vemos que en San Pedro Cholula se ha disparado más. En las últimas semanas la delincuencia, porque el actual candidato, Luis Alberto Arriaga, está más preocupado por su campaña, involucrando a los empleados del ayuntamiento, que por la misma seguridad. Entonces, estos últimos días han estado muy complicados en el municipio. De autopartes, robo a las personas. Así es. Y me parece que eso es una propuesta muy importante, porque como diputada es federal, cumplir con lo básico mínimo, exactamente, ¿no? Está basado pues en la ley, o sea, no es como que te lo sacaste de la manga. Exactamente, pero además sí hay que proponer una ley para que se haga sujeto obligado patronal a los municipios. Hay un vacío ahí que permite evadir esta responsabilidad laboral a los presidentes municipales, y en términos también de la autonomía municipal, pues esto lo batean, pero yo creo que es un tema de justicia social. Los policías, ¿cómo van a dar la vida? ¿Cómo van a exponer su integridad física cuando en casa los esperan chiquitos de 2, 3, 5 años o adolescentes que están esperando que su papá regrese a casa bien, y la esposa, sí, en el caso de que sea así, o al revés, mujeres policías que tienen familia, bebés en casa, y que a lo mejor de ellas depende la mamá? ¿Qué cuentas entregamos como sociedad cuando no le damos lo mínimo básico, lo humanamente aceptable a una policía, a una mujer policía, y la exponemos afuera en la calle, sin equipo de protección adecuado, cuando les cobran los chalecos para antibalas, cuando les dan solo 25 litros de gasolina al día, y háganle como puedan, cuando les cobran las balas? Necesitamos hacer una reflexión de qué estamos haciendo en ese sentido, y después exigir. Cuando tengamos cuerpos policíacos municipales de primera, desde el área patronal y de derechos, es decir, es una cuestión de obligaciones y derechos, desde el municipio como el propio funcionario, ¿no? Es una corresponsabilidad. La seguridad pública no es un tema fácil, pero se necesita tomar y retomar con responsabilidad, con recursos y con seriedad, capacitación, etcétera. Oye, con un buen salario, porque digamos el salario que reciben, los policías requieren de una buena alimentación para estar pues en óptimas condiciones, preparados. Imagínate que tuvieran un comedor. Primero, duplicar la plantilla de policías municipales, porque son insuficientes, ¿no? Hoy en el estado me parece que hay un policía por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues así no se puede, ¿no? Estamos también ante una situación de que ellos se ven también tentados por el crimen organizado y algunas corporaciones delictivas, que si les dan lo que ganan en una semana, en un día, pues le entran, ¿verdad? Así es, claro. Y por su familia, así es. Sí, candidata, y referente a lo que está mencionando de hacer justicia a muchas situaciones, también mi pregunta es, ¿cuál sería el trabajo que usted haría para disminuir la violencia contra la mujer? No erradicarla, porque realmente pues es algo muy complicado, pero disminuir esta situación. Sí, es un problema grave, y me parece que es un tema sistemático, es decir, que también proviene de las entrañas de la sociedad. Esto es cultural. Y las entrañas de la sociedad está compuesta, yo lo creo así, y bueno, también está probado que es el tejido social, ¿no? Con una relación sana entre los individuos y sus autoridades. Cuando no hay esta relación sana y equilibrada, empiezan los problemas como la penetración, por ejemplo, de la corrupción, que es un problema gravísimo en el distrito. La gente
a lo mejor antes que la seguridad, le atribuye a esta falta de seguridad pública o ineficiente a la corrupción. La población en Cholula detecta niveles alarmantes de corrupción en los municipios. Y entonces podemos caer en este estado de conformismo en donde pues ya sabemos que vamos al municipio a tramitar alguna licencia de funcionamiento o algún otro trámite y hay que darle su mordida o su mochada a la señorita que me atiende, porque si no, pues ella es su hora de comida, ¿no? Entonces necesitamos educación tanto para la parte del servicio público, ¿sí?, como para la población. Y yo creo que el tema de educación en valores, como lo dice nuestro amigo Mario López, que es el candidato a la Diputación local y que lo trae trabajando desde hace mucho, yo también creo que la educación es, sino que la única herramienta para transformar la sociedad y el resultado que como sociedad, como pueblo, le daremos a las generaciones que vienen. Así es. Bueno, pues es un trabajo en familia que lo viene a reforzar la educación. Sí. Entonces, bueno, pues hay que ir de fondo a esta problemática de lo que es la violencia contra la mujer. Y bueno, pues nos están indicando que nos vamos a un corte y en un momento regresamos. Y regresamos con Vanessa Barahona, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10, en un tema muy interesante que es la inseguridad y sobre la violencia contra las mujeres. Así es. Mencionabas que obviamente todo viene desde la educación, Sí. Y entonces de llegar a la Diputación, ¿cómo trabajarías a favor de los jóvenes? Sí, ese es un área que los legisladores y un sector de la población que ha sido desatendido desde su raíz. Y fíjate que yo creo que una de las principales propuestas que ya he trabajado y que ahora como legisladora, si la gente lo quiere así, que sea yo su diputada federal, estaremos proponiendo a la educación dual como parte de una ley en el Estado. ¿Y a qué me refiero? La educación dual es un sistema que vincula la escuela con la empresa de manera asertiva y propositiva para ambas partes, para mejorar, incrementar y fortalecer, enriquecer el mercado laboral, ¿no? Y en Puebla tenemos una fortaleza grandiosa que es la fuerza laboral de los poblanos, ¿no? Que en mucho, por ejemplo, de la rama automotriz, hay mucha gente de Cholula. Hay muchos cholultecas trabajando para las proveedoras y para las mismas armadoras. Sí. Pero fíjate que, por ejemplo, ni en San Pedro, ni en San Andrés, ni en ningún municipio del distrito tenemos una universidad tecnológica. Claro. Huejotzingo tiene la universidad tecnológica y algunos otros municipios, algunos lejanos. ¿Por qué Cholula no ha tenido una universidad tecnológica adecuada como las otras que existen y que de gobierno federal y gobierno estatal se proporcionen los recursos para hacer una en el distrito? Ya, por ejemplo, el candidato Lalo Zacatelco ha propuesto que él donaría el terreno para hacer una universidad tecnológica, porque hay muchos jóvenes que quieren seguir estudiando, mujeres y chavos que quieren seguir estudiando en carreras afines a lo que el mercado laboral está proponiendo y está ofreciendo. Abogados ya vemos muchos, hay muchos contadores y todos tenemos derecho a perseguir la vocación que quieras y que la Constitución permite, ¿no? Que es dedicarte al trabajo que tú prefieras siempre que sea lícito, ¿no? Entonces, una universidad tecnológica nos permitiría tener carreras e ingenierías, incluso en sistemas, incluso en carreras que se dediquen o que se aboquen a sistemas de la información, tecnologías de la información, que es lo de hoy, que es lo que el mercado laboral está pidiendo, en carreras de biotecnología, en carreras también de mecatrónica o ingenierías, ¿no?
algunas técnicas, ¿por qué no? Y entonces hacer de esta gran idea de los alemanes, de la cultura alemana que se vino a quedar a Puebla para quedarse, ¿no? Y un saludo a toda la población alemana, la comunidad alemana que nos ve. Y este sistema que, repito, nos los compartieron como una experiencia probada en Europa, de que la vinculación de las empresas con la escuela tiene que darse, porque es como si pusieras una comparación burda, ¿no? Que a lo mejor te quieres poner un negocio, ¿no? Y no conoces el mercado, pero tú pones una tienda de estambres. Bueno, y afuera tu mercado, a lo mejor la mayoría de la población es infantil. ¿Quién va a tejer? ¿No? ¿Quién te va a comprar tus estambres? Estar asesorado, ¿no? Precisamente para que Exactamente. si yo quiero lanzar una empresa, saber exactamente cómo es que voy a dirigirla, hacia quién va a ir dirigida. Sí, y Para aquí que me refiero al funcione. mercado laboral, en tanto que las empresas, con esta ley que voy a proponer, y que si la gente decide que yo sea su diputada federal en esta próxima elección, el próximo 1 de julio, es concretamente que las cámaras empresariales, las cámaras patronales y las universidades públicas y privadas se pongan de acuerdo para que esta educación dual se aterrice. ¿Cómo? Cuando los estudiantes que van a término de carreras afines al mercado laboral y a las industrias, aquí tenemos un corredor importante que no ha tocado las puertas del desarrollo de Cholula. Así es, sí. Hay corredores comerciales, turísticos, nos falta fortalecerlos, pero industriales, y tenemos terreno, tenemos capital humano para hacerlo, y hay voluntad, porque hay grandes empresarios de Cholula, o que vienen a establecerse a Cholula, ¿no? Y entonces, hacerlo ley para que ya las empresas se comprometan y le paguen un salario, ¿sí? Un salario bajo el esquema, a lo mejor, de contratación a prueba, que la ley ya permite. Los nuevos esquemas de contratación en la Ley Federal de Trabajo van a permitir que la educación dual, si se hace ley en Puebla, sea una realidad, y los chavos que están estudiando los últimos semestres en las tecnológicas o en las universidades puedan recibir un salario y trabajar 2 o 4 horas, por ejemplo. Oye, pues Muy le apuestan mucho a la educación, y yo creo que el tema de la educación es muy importante. Y a las nuevas generaciones. Así es, Sí, sobre todo a claro. las nuevas generaciones. Porque los chavos quieren estudiar, las Sí. chavas quieren estudiar. Hoy día también en este tema del empoderamiento femenino, que es parte también de la contención de la delincuencia y de la violencia que mencionabas, Circe, en contra de las mujeres, es empoderarnos como mujeres. Las niñas en algunos tiempos o en los tiempos pasados, no les tocaron a ustedes, por supuesto, nos educaban pues para casarte o para estudiar MMC, ¿no? Mientras te casas, mientras me caso. Y hoy día las niñas tenemos que educarlas para ser científicas, para ser físico-matemáticas, para ser, no sé, a lo mejor grandes abogadas, también, ¿por qué no? Pero para también ser, por ejemplo, directoras de un medio de comunicación, pero teniendo la responsabilidad suprema de la titularidad, etcétera. Es decir, hoy día las mujeres ya estamos encaminándonos a ocupar los puestos de decisión, los puestos de elección que antes se nos negaban, ¿no? A mí, después de 20 años se me dio la oportunidad de ser propietaria en una candidatura. Yo efectivamente vengo de la cultura del esfuerzo, no soy ninguna improvisada. Mi carrera, mi trayectoria fue enfocada, y así lo generé, para algún día llegar a esta candidatura. Claro. Sí, porque pues el ser abogado te permite conocer el proceso legislativo y saber a qué vas a llegar. A mí el pueblo y toda la ciudadanía del Distrito 10, los cholultecas, los sanandreseños, los de San Pedro, los de Tecuanipan, los de Atzompa, no me van a pagar para ir a ver, investigar qué voy a hacer, ¿no? Ni hacer shows, ni hacer ridículos, ni tampoco investigar qué voy a llegar a hacer. Yo conozco el proceso legislativo, alguna vez asesoré a algún diputado local, pero eso ya sé que no te lo es todo, pero bueno,
aquí ya he hablado de mi trayectoria, que te permite conocer la política pública desde la aplicación en el Ejecutivo, pero ahora estar del otro lado, desde la generación de la ley, porque ya visité a la gente, porque ya estoy terminando de recorrer el distrito por tercera vez y conociendo las necesidades, efectivamente empatarla con la ley que permitirá que la política pública aterrice a la ciudadanía en recursos, en beneficios sociales y en beneficios tangibles en la cartera de la gente. Eso es lo que quiero. Qué bien, Vanessa, y nosotros estamos muy honradas porque en este programa para mujeres, pues escuchamos de boca de Vanessa Barahona, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10, excelentes propuestas para la mujer y sobre todo, bueno, pues que vienen de una mujer luchadora, de una mujer incansable, de una mujer con trayectoria, de una mujer con carácter, pero también con esa sensibilidad que te da el ser mujer. Así es. Entonces, bueno, pues estamos muy contentas de tenerte en el programa y a mí me gustaría que le dijeras a la ciudadanía de este distrito, ¿por qué quieres que voten por ti, Vanessa? Y nos los vas a platicar en el siguiente bloque, porque vamos a un corte. Bueno, pues regresamos y pues Vanessa Barahona tiene mucho que platicarnos y yo creo que este programa no nos va a alcanzar. Y pues antes de finalizar quisiéramos que Vanessa le dijera a la ciudadanía del Distrito 10 ¿por qué quiere que voten por ella? Y bueno, desde luego, Vanessa, pues, ¿quieres hacer la invitación? Sí, muchas gracias. Primero, gracias por la oportunidad que me dan de venir a su programa. Me encanta, repito, el tema de mujeres porque he trabajado, de hecho, he trabajado para ellas, por ellas, con ellas, principalmente. Fíjate que antes de ser delegada federal del trabajo, dicen que no hay casualidades, ¿no? Hay causalidades. Uh-huh. Y yo estuve trabajando un año y medio antes, asesorando a sindicatos independientes y la mayoría estaban conformados por mujeres. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a unas mujeres de un sindicato que iniciaron un movimiento sindical que se volvió después un movimiento generalizado en la empresa y ellas propiciaron que se diera un gran cambio, un salto para bien, para mejorar las condiciones laborales de esa empresa. Y precisamente era una proveedora de la industria automotriz. ¿Y por qué quiero que voten por mí? Primero porque, les repito, soy una mujer de compromiso, soy una mujer que tiene 20 años de trayectoria administrativa y que la vengo a ofrecer a los cholultecas y al resto de mis amigos y la población votante del distrito, que son estos 7 municipios importantísimos que abrazan el Puebla capital y que es la zona conurbada más importante, ¿sí? San Andrés, San Pedro, Coronango, Cuautlancingo, Tecuanipan, Atzompa y Juan Cebonilla. Entonces, en una servidora encontrarán una funcionaria de profesión. Soy funcionaria pública, soy abogada y también lo he ejercido, pero mi fortaleza está en la administración pública. Conozco cómo aplicar y cómo generar una política pública. Tengo una maestría en Derecho Fiscal y estoy empezando otra maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Tlaxcala, por cierto. Tengo experiencia en la administración pública, como les comenté, porque quiero hacer un cambio para las mujeres. Queremos que les den seguridad social, como dijimos, a los policías municipales y también a las trabajadoras domésticas, que en el distrito hay un gran número de mujeres que trabajan en el servicio doméstico y nadie las está atendiendo. Yo seré su defensora en la Cámara de Diputados y aquí en Puebla. Quiero que los jóvenes tengan esta visión de que hay futuro, de que pierdan esta desesperanza en tanto se la hemos generado tanto los gobiernos como la misma sociedad y que no les quede camino otro que la delincuencia o ser un nini. Entonces yo creo que con esta y otras propuestas también que generaremos para los jóvenes podemos incluirlos perfectamente en el mercado laboral con éxito.
porque en estos momentos y en esta elección 2018 soy la mejor preparada para poder ocupar ese cargo, y que con mucho respeto a las contendientes y a los contendientes someto a prueba de ácido, ¿no? Aquí en papelito, que vean sus trayectorias, los puestos que han ocupado, y que se compare, que sepa la población de todo el Distrito 10 que en mí tendrán su voto bien custodiado y fiel, porque seré una diputada de tiempo completo, porque no tendré otra cosa más que hacer que legislar a favor de los cholultecas y del resto del distrito, y regresar, porque también he prometido poner y no es promesa, es un compromiso, poner una casa de gestión en cada municipio, en los 7, y estar visitando todos en el mismo mes por lo menos una vez. Es decir, 7 días estaré en cada municipio visitando las casas de gestión, atendiendo todas las solicitudes de la gente, y bueno, pues decirles que espero el favor de su voto, de su confianza, porque en esta elección también será de personas. No debe ser de colores tan solo, sino de personas. Así es. Pues yo creo que ese es un punto muy relevante, ya que pues la mayoría de los candidatos emergieron del PRI, y efectivamente hoy la ciudadanía va a emitir su voto, pero por la persona. Y nos agrada mucho que en voz de Vanessa Barahona venga esa preocupación y esas propuestas para la mujer, ya que, como ustedes saben, nos dedicamos a la asistencia social, y tenemos la Fundación Resguardo Rosa, que trabajamos con mujeres que sufren violencia, y que sabemos que de llegar Vanessa Barahona a la Diputación Federal, bueno, pues ella va a poner especial atención pues en la mujer violentada, en todas las situaciones que ha venido padeciendo la mujer. Y este programa para mujeres, ustedes saben, querido auditorio, que es para ti, mujer. Y bueno, ella es Vanessa Barahona, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10. Y bueno, pues querida ciudadanía, ustedes tienen pues la elección, y esperando que su voto sea de consideración, y pues puedan hacer comparaciones, ¿no? Como tú lo mencionabas, entre la candidata Vanessa Barahona y pues las demás candidatas, que sin demeritar a nadie, bueno, pongamos en la balanza quién merece el voto de la ciudadanía. Y otra cosa, Rose, si me permiten ustedes, que en estos 20 años de trayectoria administrativa nunca he manejado presupuestos. En la último encargo es solo el del gasto corriente que cualquier delegación tiene, y que como no manejamos presupuesto de programas, pues ahí esa seguridad y esa pues comodidad que me da de no haber manejado presupuestos, puedo presentarme ante ustedes con la cara limpia de decir que no me he robado un peso de nadie, ¿no? Como funcionaria, porque eso es lo que nos endilgan. Y tiene razón la ciudadanía cuando le cachan, por ejemplo, a un Barbosa, ¿no? De Morena, que dice que no tiene, que es un funcionario y ha sido legislador para y por el pueblo, y le acaban de cachar un castillo, ¿no? En construcción o cosas así de otros funcionarios que dicen no tener, y les cachan, les salen como en nopal, ¿no? Así es. Cada vez más propiedades. En el caso de una servidora, fui la única candidata a la Diputación que puse públicamente mi declaración. Está pública. Yo elegí que fuera pública, y me parece que la única que así lo decidió. Qué bien, Vanessa. Bueno, pues con esto cerramos el programa del día de hoy para mujeres, y nuevamente pues estuvo con nosotros, agradecemos su presencia. Gracias. Vanessa Barahona, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 10. Se despide de ustedes Rosaura García Muñoz, Circe Martínez y Jenny García. Hasta pronto.